Señor magistrado, ya usted tiene 6 meses de estar en el cargo como magistrado y presidente del Tribunal Electoral, además como magistrado presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El último mes ha estado un poco retrasada la Comisión de las Reformas Electorales. ¿Qué ha sucedido? Bien, como se les ha explicado en varias ocasiones, las sesiones se suspendieron debido a la falta de coordinación en uno de los representantes del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, que no estaba muy de acuerdo con la designación del representante de uno de esos foros. Entonces las sesiones se suspendieron para que se pusieran de acuerdo y poder continuar la sesión. Se nos solicitó que nosotros decidiéramos esa designación, pero no es al Tribunal Electoral al quien corresponde. Y el día de mañana hubiera sido peor si fuese el Tribunal Electoral el que decidiera la designación de uno de los representantes del foro. Entonces eso atrasó hasta que por fin se pusieron de acuerdo y pudimos reiniciar las sesiones el jueves pasado. Antes que se suspendiera, la Fiscalía presentaba la posibilidad que se hiciera un censo electoral para las próximas elecciones, sino para los próximos 5 años, que no se aprobó. El Tribunal Electoral puede, por iniciativa, cuando va a presentar el proyecto de ley, o insistir nuevamente en esa propuesta para que se dé un censo electoral para poder definir bien quiénes son las personas que residen en los circuitos y no pase lo que pasó en el casco antiguo. Sí, yo quisiera, aprovechando la pregunta, yo quisiera aclarar lo siguiente. El Tribunal Electoral es el que tiene iniciativa legislativa. El Tribunal Electoral presentará a la Asamblea el proyecto de ley que modifique disposiciones del Código Electoral. La Comisión Nacional de Reformas Electorales lo que hace es consultar. Estos pilares de la Ciudadano Pro Reforma, de los partidos políticos, son un medio de consulta del Tribunal Electoral, a lo que claro que el Tribunal Electoral va a tomar muy en consideración lo que se apruebe y lo que no se apruebe. Pero finalmente corresponderá al Tribunal Electoral, con esa iniciativa legislativa, presentar las propuestas que considere. Quiero reiterar, con base a las recomendaciones que surjan de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Si no, no tendría sentido estas sesiones. Pero al día de hoy, ¿el Tribunal Electoral estaría dispuesto a llevar esa posible modificación al Código Electoral para que se haga un censo electoral y evitar lo que pasó en el casco antiguo? Para hacerlo, tal como lo pregunta, se requeriría del consenso del Tribunal Electoral, y el consenso del Tribunal Electoral se logra a través del Pleno. O sea que no es una iniciativa particular del magistrado Narciso Arellano. Sería una iniciativa que en su momento en el Pleno se tendrá que abordar y consultar y aprobar o desaprobar. Y la pasada Comisión de Reformas Electorales, el pasado jueves, se suspendió cuando 2 partidos políticos se levantaron de la mesa. ¿No había consenso o los partidos no veían algún beneficio en las propuestas que venían? No, yo no diría que no había un beneficio. Lo que ocurrió fue lo siguiente. El jueves pasado el quórum fue muy reducido. Pudiéramos decir el mínimo. Se requerían para iniciar las sesiones lo que era el quórum deliberativo, con 6 miembros con derecho a voz y voto. Después de un segundo llamado se logró ese quórum deliberativo, pero todavía no se consiguió el quórum reglamentario, que es el que le permite a la comisión entrar a la discusión y al análisis de los artículos que se proponen. Se logró ese quórum reglamentario cuyo mínimo es de 8, de tal manera que para aprobar o rechazar cualquier propuesta se necesitaban 8 votos. Uno de los miembros no estuvo de acuerdo con una propuesta que llevaba el Tribunal Electoral, que consistía en la eliminación del artículo 17 del Código Electoral. Los demás miembros con derecho a voz y voto apoyaron la propuesta del tribunal, pero no se pudo lograr el consenso de lo mínimo de los 8 votos. Entonces, lo que alegaron los demás partidos es que
De ahí en adelante, pues íbamos a depender nada más de que un partido no estuviese de acuerdo para que se rechazara la propuesta. Y decidieron entonces mejor suspender. Pero como no podíamos suspenderlo por ese motivo, lo que hicieron fue que se pararon de la mesa, rompieron el quórum y no se pudo continuar la sesión. ¿Cómo ha sido la relación luego de haber llegado usted como magistrado con los miembros de los partidos políticos? Yo diría que muy buena. A excepción de lo que ocurrió el jueves pasado y antes de que se suspendieran las sesiones, la participación de los partidos políticos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales yo diría que es muy buena. Participativa, se conversa, se discuten, algunos temas están unos a favor, otros están en contra, pero de una manera muy armónica, muy colaboradora diría yo. Así que yo diría que muy buenas las relaciones hasta el momento y espero que sigan así. Planteamientos para lo que sería mejorar el tema de financiamiento de campaña, financiamiento a los partidos políticos. No sé si ya el Tribunal Electoral tiene algunas propuestas encaminadas a mejorar transparencia en ese punto. Si yo diría, sin lugar a dudas, de que el tema del financiamiento político y la fiscalización de los fondos es un tema que va a ser abordado en la Comisión Nacional de Reforma. Hay mucha inquietud en el uso de los fondos y en la fiscalización de eso. Así que de seguro que va a ser un tema que se va a abordar. Hasta este momento, como todavía no forma parte del primer bloque, el tribunal, me refiero al Pleno, no hemos tomado todavía una iniciativa de cuál sería la propuesta que presentaría el tribunal. El Tribunal Electoral es el que va a presentar el proyecto de ley y lo que pasó el jueves pasado puede ser una muestra de lo que se va a poder vivir durante el debate en la Asamblea Nacional, ya como el Tribunal Electoral se prepara para manejar ese tema político en la Asamblea Nacional. Yo soy de la idea de que es necesario, mientras se van discutiendo las reformas, no esperar hasta que se presente el anteproyecto para poner en conocimiento de los miembros de la Asamblea los temas que se están discutiendo. Es más, los partidos políticos, muchos de los que están participando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales son diputados. De tal manera que cuando esto llegue a la Asamblea y con una buena explicación, yo espero, confío que logremos la aprobación en la Asamblea del proyecto que se presente. El tribunal le presenta. ¿Una aspiración del 100% o una aspiración del 50%, 75%? La aspiración es del 100%. La aspiración del Tribunal Electoral para finalizar la Comisión de Reformas Electorales, presentar el proyecto de ley, ¿para qué fecha? La aspiración es terminar este año. Y quizás tener preparado, es una aspiración, vuelvo y repito, quizás tenerlo preparado para diciembre del presente año, cosa de que en el año 2026, cuando inicia una nueva sesión de la Asamblea, se pueda presentar el anteproyecto. En el 2026 no chocaría con la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, si la memoria no me falla. Sí, la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral es en el año 2026, a fines del año 2026. Que le corresponde a la Asamblea. Correctamente. ¿No sería un mecanismo de negociación por parte del órgano legislativo para buscar algunos beneficios? ¿Del órgano legislativo con el Tribunal Electoral? Porque son ellos los que van a debatir. Yo le voy a adelantar. Yo no sé si puede haber alguna negociación. Con mi persona no. Yo no voy a negociar absolutamente nada con ningún órgano del Estado tendiente a procurar la aprobación de unas reformas al Código Electoral que considere que son beneficiosas para la democracia y para el país. Una última pregunta. ¿Cómo está la relación de los magistrados del Tribunal Electoral? Muy buena. Hasta el momento, muy buena. Yo quiero aclarar algo que acabo de decir cuando dije que conmigo no iba a haber negociación. Podemos conversar, podemos dialogar, pero no chantajear. Es decir, esto a cambio de esto, no. Aparte de que esa es una decisión
Es una decisión unilateral del órgano legislativo la designación del próximo magistrado. El Tribunal Electoral no tiene que ver nada allí. Pero también va a analizar el proyecto de ley para las próximas elecciones. La Asamblea sí. Los magistrados, una vez que presentemos el anteproyecto, claro que vamos a ir a las discusiones y a los debates, porque nuestro propósito es defender el proyecto. Ahí sí. Pero defender el proyecto es una cosa muy distinta a que te cedo en esto a cambio de esto. Entonces me dice usted que no hay ninguna diferencia entre los 3 miembros del Tribunal Electoral. ¿Diferencia entre los 3 miembros del Tribunal Electoral? Podemos tener diferencias, sí, cuando discutimos un tema en el Pleno. Uno puede estar de acuerdo, otro puede no estar de acuerdo. Hay un derecho a salvamento de voto. Hasta el momento, en estos 4 o 5 meses que llevo como presidente del tribunal, en el Pleno, no hemos tenido que salvar votos. Hemos llegado a consenso. No necesariamente hemos estado de acuerdo desde un principio con algún tema en particular, pero conversamos, vemos las ventajas o las desventajas y se aprueba. Para ir finalizando, ¿cómo usted ve la percepción del Tribunal Electoral dentro de la sociedad? Yo la veo buena. Y yo la veo buena, claro, como en todo hay críticas, hay personas que se quejan de esto, de lo otro, pero también he visto muchos comentarios en favor del Tribunal Electoral, a pesar que todavía no hemos iniciado lo que es la preparación para las elecciones del 2029, pero estamos trabajando en las reformas. El Tribunal Electoral se dedica también a muchos otros temas: registro civil, cedulación, organización electoral. Y creo que hasta el momento la percepción ciudadana es buena. Puede mejorar y aspiro a que mejore. Más credibilidad. Perfecto. Gracias, magistrado. A la orden, siempre.